Gracias por continuar con nosotros en este su programa Panorama TV, tal y como os informamos antes de irnos a la pausa comercial. Hoy estará con nosotros Frank Toussaint, él es experto en relaciones internacionales y políticas públicas. Con él estaremos conversando sobre la situación económica y social sobre nuestro vecino país Haití ante el paso del COVID-19. Bienvenido, ¿cómo se siente? Muy buenas tardes, bienvenido, me siento muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Le agradecemos que haya tomado este corto tiempo para estar con nosotros y analizar un poquito sobre la situación de Haití ante este COVID-19. Que con eso pues, iniciamos la primera pregunta para que nos dé un poco o nos hable sobre el panorama actual de cómo se encuentra Haití actualmente ante esta situación. Bueno, muchísimas gracias una vez más por tenerme con ustedes en este programa. Primero quisiera saludar a todo el pueblo dominicano, a toda la población que como todo el mundo está luchando para enfrentar, y vamos a decirlo desde ahora, para ganar la lucha en contra de esta pandemia. Porque al final y al cabo, estoy segurísimo que el mundo en general saldrá vencedor de esta pandemia. Antes de contestar sobre Haití, me gustaría contextualizar un poco. Según datos oficiales de la Organización Mundial de Salud, hoy hay más de 3 millones de personas, de casos confirmados de COVID-19 y más de 217,000 muertos. Si vemos más cerca de nosotros, Estados Unidos, hay más de 1 millón de casos confirmados con más de 58,300 muertos a causa de la pandemia. Como dice la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que está contabilizando oficialmente los casos y las personas fallecidas, son más personas de las que han muerto durante la guerra de Vietnam con Estados Unidos. Es decir, una guerra que duró 20 años, entre 55 y 75, y el COVID-19 ha hecho más muertos que 20 años de guerra. Eso quiere decir, estamos frente a una situación muy, muy grave que afecta al mundo, que casi nos tomó de sorpresa. Y como es un virus nuevo, como se llama el nuevo coronavirus, el mundo todavía no sabe exactamente en qué consiste, no tiene todos los datos, no sabe todo sobre la propagación y, por supuesto, entonces, cómo articular una respuesta eficiente con respecto al virus. ¿Cuál es la situación en Haití? La situación hoy día en Haití, 776 casos sospechados y monitoreados por el Ministerio de Salud Pública. Decimos casos sospechados porque puede ser que hayan más casos, pero que todavía el ministerio no ha sido alertado. De esos 776, hay 76 casos confirmados, es decir, pruebas hechas, realizadas por el Laboratorio Nacional de Salud Pública y 76 casos confirmados. 6 muertos, 8 personas están, vamos a decir, salen de hospitales, es decir, que ya no sufren de la enfermedad. Personas recuperadas. Y para terminar con el panorama, hay 214 casos que están actualmente en aislamiento en hospitales y 389 casos que están en cuarentena domiciliaria. Así es el panorama global para decir cuáles son los datos en Haití. Ante esta situación de Haití, sobre los casos que usted acaba de mencionar, que hay aproximadamente 76 confirmados y llevan 6 personas fallecidas hasta el momento, toda la actividad económica, social y económica de este país se ha paralizado por completo. ¿Cómo han manejado los ciudadanos el cierre de estas actividades comerciales? Bueno, primero hay un bemol. Toda la actividad no está cerrada completamente. Yo diría
¿Cuáles son las medidas oficiales que habían tomado el gobierno cuando se han declarado los primeros 2 casos confirmados en Haití el 19 de marzo de 2020? Había una declaración del presidente de la República y las medidas han sido las siguientes. Se ha declarado el estado de emergencia sanitaria para un mes, que iba a correr hasta el 19 de abril de 2020. Se han cerrado las escuelas, las universidades, todas las industrias, las maquiladoras, todos los lugares de cultos, iglesias, templos, todo cerrado. Interdicción de reuniones públicas de más de 10 personas. Se cierra el aeropuerto internacional, los aeropuertos y todos los puertos, excepto para, vamos a decir, el envío de mercancía. Y adicionalmente a esas medidas hay creo que se dice cobre-fuego, que se instala de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Estas son las medidas gubernamentales. Ahora, ¿cómo se ha observado? ¿Cuáles son las respuestas, si podríamos decir, de parte de la ciudadanía? Se ha observado efectivamente que las escuelas permanecen cerradas, las universidades, también todas las reuniones nocturnas quedan prohibidas, no hay grandes manifestaciones públicas, reuniones públicas de más de 10 personas, pero la población sigue saliendo, la población sigue en la calle. Como se sabe, la mayoría de la economía nacional se mueve cotidianamente, es una economía informal a más de 60 a 70%, y la gente necesita salir, como se dice, para buscarse la vida. Entonces hay muchas personas en la calle, se ve una disminución de flujo de personas, ese no cabe duda. Un parámetro importante es lo de los transportes públicos. Los famosos tap-tap en Haití, las camionetas que transportan a la gente arriba y abajo, se nota una disminución, aunque siguen funcionando, pero sí hay una disminución que se observa, pero la gente está en la calle y sigue tratando como puede a buscarse la vida, como se suele decir aquí, inclusive en República Dominicana. ¿O cuál ha sido el plan económico que ha presentado el gobierno para estas personas vulnerables, tanto del sector público como privado, o aquellas personas que son trabajadores formales o informales ante este COVID-19? Hay un paquete de medidas económicas que ha tomado el gobierno para aliviar la carga sobre las personas más vulnerables. Eso está tanto para un registro nacional, tanto para la capital como las provincias. Primero, para el sector privado, hay medidas que se habían tomado para aliviar lo que puede ser lo de pago de impuestos, lo pago de lo correspondiente del IVA y todas estas cosas, a un aplazamiento. Había entre 3 a 6 meses un aplazamiento para el sector privado. Y pienso, como se ha dicho inclusive en comunicación oficial, se pueden adaptar, se pueden modular en función de la evolución de la situación. En caso de la población más vulnerable, se ha previsto un sistema de, vamos a decir, no de remitencia, pero de pago en efectivo de dinero a las familias según un registro establecido por el gobierno. Todavía estas medidas no han sido muy efectivas, pero han sido anunciadas por el gobierno. Recientemente había otra entrevista del presidente de la República, un mes exactamente después que se había declarado el estado de emergencia, para prolongarlo un mes más, y había precisado un poco más cómo se va a implementar esas medidas. Pero es difícil, por lo pronto, cuando estamos hablando, para decir que esas medidas ya han sido implementadas, que la población ha recibido, y la población meta ha recibido todavía en efectivo lo que se ha previsto.
Paralelamente también se había previsto lo que es un reparto de alimentos de la canasta básica. En ese sentido han habido algunas operaciones efectuadas por los oficiales, pero pienso que todavía se debe trabajar para operacionalizar esos distintos planes, ese paquete de medidas para ayudar a la población, sabiendo en cuenta que el COVID-19 ha afectado mucho las actividades económicas. Así es. Y en cuanto a los abastecimientos de mascarillas, guantes, manitas limpias, ¿cómo están ustedes abastecidos tanto en su sistema sanitario como en la población? ¿Están ellos con estos equipamientos? ¿Ustedes están produciendo lo necesario o ustedes tienen escasez de estos utensilios? Bueno, hay que decir efectivamente, esto entra en un renglón de la estrategia gubernamental, lo que podría llamar la parte de prevención, porque hay prevención, hay la parte de tomar en cuenta o el cuidado efectivo de las personas enfermas, y también está la parte de alivio que corresponden a las medidas económicas, de alivio social. Pero en esa parte, que es la prevención para la población, vamos a decir, sana, que todavía no está enferma, y que lo que se quiere evitar es que tengamos una gran cantidad de personas afectadas por la pandemia, las medidas justamente son estas: lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua, llevar mascarillas, tener la distanciación social, quedarse lo más posible en casa, evitar las multitudes, las reuniones públicas. El gobierno había hecho un pedido importante de mascarillas o máscaras, no sé cómo mejor se dice, para la población. Bueno, todavía se está esperando, se supone que debería llegar, pero se sabe que hay un problema de abastecimiento en la cadena mundial. Casi todos los países, incluso los más desarrollados, se encuentran en problema en la cadena de suministro para los materiales de protección personal, para el personal de salud, para las máscaras y todas estas cosas. Entonces podemos decir que sí, Haití también padece ¿cómo decir?, de falta de estos equipos. Pero lo que puedo decir, yo observo la calle con atención, con mis ojos de ciudadano, pero con mis ojos también de quien hace, analiza, recomienda políticas públicas. Yo cada día, si salgo, igual yo también evito de salir y quedar lo más posible en casa, pero cuando salgo observo cada vez más un poquito más de la población que se está protegiendo. Cada día, si salgo por una razón X o Y, veo más de mis compatriotas que se están protegiendo. Algunas personas llevan mascarillas de los que se encuentran en las farmacias, pero muchas personas también con los que se recomiendan de higiene normal. Pero la buena noticia es que cada vez más, aunque queda muchísimo por hacer, si uno mira en los transportes públicos, en los mercados, inclusive en la calle, es alentador. Cada vez más hay más personas que se protegen. Así es. Hace unos días su presidente estuvo informando de que luego de pasar por esta situación o superar lo que sería lo del COVID-19 en su país, Haití podía haberse enfrentado en una hambruna más emergente que la que está padeciendo ahora mismo. ¿Algún plan de cómo van a contrarrestar esto si en verdad llega a ocurrir? No, yo pienso que hay que poner las cosas en perspectivas. Haití hace mucho padece de carencias dentro de lo que es el suministro general en la cadena de alimentos. Entonces, pienso en manera de políticas públicas, hay muchísimas cosas que se deberían hacer y que se deben hacer para avanzar hacia la autosuficiencia
alimentaria. Entonces, hablar de una situación de hambruna a causa del COVID-19, no pienso que sería la pandemia que va a poner a Haití en una situación de fragilidad en este sentido. No estoy para nada criticar la declaración del presidente o lo que podría decir en este sentido. No tengo ningún color en político. Hay una situación de emergencia sanitaria que el mundo debe enfrentar. Haití, debilidades estructurales del país. Se deben de buscar soluciones, respuestas integrales para evitar cuando llegue una situación de crisis, porque las crisis por definición llegan. Hoy es una crisis sin precedentes sanitaria, pero por ejemplo, nosotros sabemos que estamos en el corredor de los veranos, los ciclones, los huracanes, exactamente, los huracanes. Por ejemplo, son situaciones que llevan a crisis. Entonces, los gobiernos y el gobierno de Haití lo sabe. No necesitamos que llegue un huracán para decir, entonces va a tener consecuencias y probablemente puede traer más carencias en la cadena y traer la hambruna. Entonces, así yo estoy para una gestión más preventiva, una gestión anticipadora. Para eso que son los oficiales electos, para eso están los que están en las oficinas públicas, que tienen mandatos del pueblo, es para dirigir, para orientar y para prever. Entonces, si el COVID-19 va a afectar más severamente a Haití, probablemente sí, pero no se puede echar la culpa a la pandemia a falta de algunas reformas estructurales, a falta de algunas medidas para soportar la producción nacional, a falta de medidas para soportar la agricultura. Entonces, Haití siempre se ha encontrado en una situación de debilidad. Es que el gobierno ha creado lo que se llama una comisión multisectorial de gestión del coronavirus. Esa comisión está compuesta de expertos en distintos aspectos de salud pública que tiene un mandato para aconsejar al gobierno. Esta comisión tuvo su primera conferencia de prensa hace 6 días exactamente y ha dado consejos al gobierno. Obviamente son los oficiales que deben tomar las medidas. Pero tengo que decir, según las proyecciones de esta célula científica, si no se toman medidas importantes, de aquí a mitad de mayo podría haber en Haití más de 20,000 muertos por el coronavirus. Muchas gracias, te agradecemos que estuvieras con nosotros analizando un poquito el panorama sobre la situación actual del COVID-19 en nuestro vecino país, Haití. Gracias, Frank Toussaint, por haber estado con nosotros, el experto en relaciones internacionales y políticas públicas. Gracias y esperamos tenerte en otra próxima entrega analizando un poquito más a fondo sobre la situación, como tú acabas de decir, que aún falta más por recorrer en cuanto al COVID-19 en ese país. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias por haber estado con nosotros y recuerden que cada semana traemos excelente contenido para todos ustedes en este espacio Panorama TV. Hasta la próxima semana.